es libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Si esta mañana, esta madrugada, durante el día o a la hora que puedas estás viendo este video, quiero recordarte que no eres un esclavo, no eres un bastardo, eres un hijo de Dios. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo hoy te dice, eres un hijo de Dios. Y así es como debemos de vivir la vida, como hijos, como coherederos conjuntamente con Cristo, como hijo de Dios. Ya no somos esclavos. Ya no vivimos en temor, ya no vivimos en angustia. Somos hijos del Dios maravilloso. Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Y esta madrugada estamos en nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy es el día 1 de la semana 30. Hoy nos corresponde leer Segunda de Reyes 16, 17 y 18. Así que vamos a preparar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que esta mañana nos guíe, nos direccione, nos enseñe la palabra de Dios y que nos dé esa palabra rema para nuestras vidas, para vivir hoy nuestra vida y poder ser obediente a tu palabra, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude, nos redarguye, nos enseñe toda la verdad. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Segunda de Reyes capítulo 16 y dice así. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hija de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hija de Remalía, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí, y tomando Acaz la plata y el oro que se hallaban en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que está en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todas sus hechuras.
Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, vio el altar, se acercó al rey, el rey a él, y ofreció sacrificio en él. Y encendió sus holocaustos y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y mandó el rey Acá al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de la basa, y le quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes del bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa, y el paradiso de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Segunda Reyes capítulo 17. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elad de Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los sirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributos. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y la presionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ellos 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Halab, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de las tierras de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová molestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que los he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de su padre, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron
y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ella. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó de gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabán, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Zerbaín, y lo puso en la ciudad de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios en aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habiten allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria, cada nación de su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sub-Cobenón, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amá hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nisba y a Tarta, y los Serbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adrelé y a Ananelé, dioses de Serbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes y temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribe Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoréis, ni les sirváis, ni le haréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidéis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.
Segunda Reyes capítulo 18, reinado de Ezequías. En en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nebután. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, y hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elad, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria. Y los puso en Jalam, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no había atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que había quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las había escuchado ni puestas por obra. Sennaquerí invade a Judá. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennaquerí, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tarta y al Basarí y al Basacé con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquí, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sedna, escriba, y Joad, hijo de Acá, canciller. Y les dio el rebase de sí ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas ¿en qué confías? ¿Qué te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en la cual si alguno se apoyare se le entregará por las manos y las traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y se me dice: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares he quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor? Aunque éste confíe en Egipto, en sus carros y en su gente de a caballo, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquí, hijo de Hilcías, y Sedna y Joán al Rasacet:
te rogamos que hables a tu siervo en arameo porque nosotros no entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Razazel les dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer sus propios estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Aracel se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad nos será entregada en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amar y de Asfar? ¿Dónde está el Dios de Sebaín, de Hilad, de Iba? ¿Pudieron ellos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliad, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sena, escriba, y Joab de Asad, canciller, vinieron a Ezequías, rasgando sus vestidos, y le contaron las palabras de Razazel. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí vemos como estas historias de los reyes. Vemos como reyes perversos en Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y terminaron cautivos por los asirios, por varias potencias de esa época, y prácticamente los sacaron cautivos de sus tierras de Israel y terminaron en otras tierras como esclavos. Y esas tierras de Samaria poseídas por otras personas, pero Dios es celoso con su tierra y mandó leones a que los espantara, pero ni aún así lo hicieron. Entonces mandaron sacerdotes para que cumplieran la ley, pero pues obedecían a Jehová, pero adoraban a sus dioses. O sea que eso es como confiar en Jesús, pero adorar a las vírgenes, adorar a San Jerónimo o a Guadalupe, eso es lo mismo. O sea, creer en Jesús, amar a Jesús, pero adorar a otros dioses. O sea, eso es casi lo mismo. Pero hubo un rey en Judá que separó, el rey Ezequías, que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Tumbó todos los altares. Se acuerdan que ayer hablábamos que los reyes de Judá adoraban y servían a Dios, pero tenían los lugares altos, iban y adoraban a otros dioses. Pero este rey fue radical y se paró en la raya. Dijo, no, aquí vamos a obedecer lo que Dios diga, vamos a hacer lo que Dios quiera, y quitó todos los lugares altos, porque nosotros como hombres, como seres humanos, siempre estamos agarrados de la mano de Dios, pero necesitamos adorar a algo. Entonces siempre adoramos a algo, sea una estatua, sea cualquier cosa que adoremos. Entonces por eso mandó a tumbar todos los lugares altos para que no fueran a adorar, sino solamente a Dios. Y Dios es tan maravilloso que no necesita ser representado ni por un muñeco de acera, ni mucho menos. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es poderoso. Y no necesita eso, simplemente levantar nuestras miradas al cielo, adorarlo, postrarnos delante de Él.
Él está en todo lugar, Él está ahí en donde tú estás, está en tu carro, está en tu casa, está en tu cocina, está en tu trabajo. En cualquier lugar tú puedes orar y hablar con Él. Él es omnisciente, no necesita estar representado por nada, pero el ser humano no ha entendido eso, no lo entiende y necesita tener una figura para poder adorarlo. Y eso está equivocado, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero viene el rey de Asiria a sitiarlo, a atemorizarlo y le manda una cantidad de propuestas. Mire, les doy tierra donde fluye leche y miel, les doy viña, les doy cosas y todo para que no escuchen al rey Ezequías. Pero mañana continuamos con esta historia y vemos cómo termina. Así que no te lo pierdas para que veas lo que pasó con esta historia del rey Ezequías. Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día y recuerda, solamente a Dios. Él no necesita ser adorado a través de una imagen, ni ser representado por ningún santo, ni por ninguna imagen. Solamente a Dios adorar, el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bendiciones, que tengas un maravilloso día. Bye bye, bendiciones.